me acompaña a un texto de la Biblia para comenzar. Le invito a que vaya a un salmo. Por favor, busque allí en su Biblia el Salmo 147. Por favor, Salmo 147. Y una vez halle el Salmo 147, que le pido que usted por favor lo comparta con alguien si no tiene Biblia, usted va a ir conmigo al versículo 5. Vamos a empezar con esta afirmación que aparece en este Salmo para iniciar la charla del día de hoy. En el Salmo 147:5 dice una de las grandes verdades que usted y yo conocemos, pero que vale la pena que le estemos repitiendo de tiempo en tiempo. Dice así: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Voy a invitar a que por favor la miren nuevamente. A veces a uno se le olvida y uno vive como si esto no fuera realidad, como ausente de esta verdad. Dice así: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces vamos a empezar por aquí aclarando algo. El Señor no es pequeño. De hecho, el Señor es enorme. Y no solamente es enorme, también la Biblia dice que es absolutamente poderoso. Y aparte de ser absolutamente poderoso, también la Biblia dice que tiene un entendimiento, una capacidad intelectual infinita. Así que nos encontramos ustedes y yo ante un Dios que aparte de eso nos ha dejado la Biblia para instruirnos y que tiene los mejores planes para nosotros. Si así es, y estamos buscando la palabra de un Dios todopoderoso, grande y con un entendimiento e inteligencia infinita, vale la pena considerar lo que en ella dice y prestarle muchísima atención. Y le invito a que, teniendo esto como base, usted vaya conmigo a Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, que hemos venido estudiando durante estos días. Estos días hemos venido compartiendo parábolas que nos hablan del reino de Dios. Hoy voy a invitar a que vaya una más conmigo. Vamos a leerla de corrido inicialmente, pero le quiero pedir que usted por favor le preste atención a los detalles. Mateo capítulo 13, desde el 24. Esta es una de las parábolas que el Señor explicó más adelante y aparece en la explicación aquí en la Biblia. Vamos a usar parte de esta explicación porque me parece que si queremos explicar un texto de la Biblia no podemos apoyarnos mejor que en lo que el mismo Señor explicó. Entonces en Mateo capítulo 13, del 24 al 30, fíjense el título de esta parábola. Se llama Parábola del trigo y la cizaña. El tema de hoy se llama ¿trigo o cizaña? ¿Qué soy? ¿Trigo o cizaña? Mire eso, dice así. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahí termina la ilustración, la enseñanza que el Señor le dio a los discípulos que estaban con él. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Cómo podemos aplicarlo a nosotros? Más adelante usted va a encontrar la explicación en los versículos desde el 36 al 43. Pero yo voy a invitar a que usted por favor le preste atención. Empecemos con algunos datos particulares.
Fíjense que empieza diciendo el reino de los cielos es semejante a. Recuerden que estábamos hablando anteriormente que cuando la Biblia dice el reino de los cielos no se refiere al reino que va a venir, el reino milenial. De hecho, el reino de los cielos está aquí en medio de nosotros. La Biblia misma lo enseña. Se refiere a este gobierno que estamos teniendo, este estilo de vida que estamos teniendo aquí en la tierra, en el que tenemos un gobernante que debe ser el Señor. El reino de los cielos es el establecimiento del gobierno de Jesucristo en el corazón de cada persona. Así que estamos viviendo esta etapa. Pero ¿qué nos dice este texto acerca del reino de los cielos? Lo primero que usted encuentra es que aquí, a diferencia de los temas anteriores, dice esto: el reino de los cielos es semejante a un hombre. Recordarán el tema hace 15 días, compartimos, que hace 15 días la Biblia dice el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Cuando la Biblia dice tesoro, da a entender que es supremamente valioso. Hace 8 días les compartimos que la Biblia dice el reino de los cielos es semejante a una semilla. Semilla de mostaza que es sembrada y crece y produce muchísimo. Pero en este caso, la Biblia dice el reino de los cielos es semejante a un hombre que plantó buena semilla en su campo. Así dice el texto. ¿Qué explicación dio el Señor como para que no digamos lo que no es? En el versículo 37 el Señor empezó a explicar lo que esto significaba. Y le invito a que usted lo mire allí en su Biblia y vamos a buscar aplicación el día de hoy. En el versículo 36 y 37 dice así, y un poco del 38. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que cuando usted encuentra que en la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, está hablando del Señor, el Hijo del Hombre. Luego dice: el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Vamos a parar ahí un momentito. Observe esto. Cuando usted va a la parábola del trigo y la cizaña, está queriendo decir que el Hijo del Hombre es semejante al reino de Dios. Pero también dice que la buena semilla, la que sembró, en este caso ya no es una semilla física como nosotros la conocemos, sino que está haciendo referencia a los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Así que si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es esa buena semilla de este pasaje que usted encuentra conmigo. Pero lo interesante es que la Biblia dice que esta buena semilla fue sembrada en su campo. Y el campo es el mundo. Este pasaje me hace acordar de un texto que está en el Salmo 24:1, que dice así: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los que dicen que el mundo le pertenece a Satanás no están diciendo la verdad. Realmente la Biblia dice que el mundo le pertenece al Señor Jesucristo. Y está diciendo que en este planeta el Señor ha sembrado buena semilla. En este planeta hay buena semilla. Pero no solamente dice esto. En el versículo siguiente dice que cuando todos dormían vino un enemigo. Y en ese mismo campo sembró cizaña. Bueno, más adelante en la explicación el Señor dice que ese enemigo es el diablo. Y en el campo que no es de él, porque no es el dueño, sembró cizaña. Eso dice el texto que ustedes acaban de estudiar conmigo en este día. Es lo que está diciendo. Entonces aquí podemos ya empezar a sacar algunas conclusiones. Mientras estemos en este mundo, antes del rapto, antes del gobierno milenial del Señor Jesucristo, va a haber siembra de trigo y cizaña en el mismo campo. Va a haber siembra de trigo y cizaña en el mismo campo. Mientras estemos aquí. Recuerden, el trigo es los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, cizaña, los que definitivamente no han aceptado al Señor Jesús. Sociedad perfecta no va a haber. Si todos estamos buscando una sociedad perfecta, no vamos a encontrarla.
Igual, si usted está buscando una iglesia perfecta, no la va a hallar aquí, en la tierra. No la hay. Porque el Señor mismo dijo con esta parábola que en el campo del Señor va a haber, hasta el tiempo que el Señor determine, va a haber buena semilla y mala semilla. Así es. ¿Cuál es entonces nuestra tarea sabiendo que no podemos cambiar lo establecido por el Señor Jesús? Bueno, sí tenemos una tarea aquí y me parece que vale la pena que nosotros la asumamos. La tarea es esta. Si está determinado que en el campo del Señor, que es el mundo, va a haber siembra buena y siembra de cizaña, entonces la tarea suya y la mía es ayudar a que muchos de esos que están siendo sembrados hoy y que no fueron sembrados por el Señor, acepten a Jesucristo como Señor y Salvador y sean parte de la siembra espiritual del Señor. Es por eso que estamos haciendo, ustedes se han dado cuenta, hemos motivado que hagamos en las casas grupos, vida. Es que los grupos son un espacio para que mucha gente que no ha aceptado a Jesús lo reciba como Señor y Salvador. Pero lo aclaro lo de ahora, lo que le dije. No hay sociedad perfecta, ni va a haber sociedad perfecta hasta que el Señor venga. No hay iglesia perfecta, ni va a haber iglesia perfecta hasta que sea el tiempo en el que el Señor esté gobernando totalmente después del rapto, después de su segunda venida y demás. Mientras tanto, no. Necesitamos convivir en medio de este planeta como el Señor dice que debemos hacerlo. Muy bien, entonces ahora, ¿qué características tiene la semilla que el Señor siembra y qué características tiene la cizaña? Y aquí le voy a invitar a que usted, por favor, repase nuevamente el versículo 26, que lo acaba de leer conmigo. En el versículo 26 dice lo siguiente: y cuando apareció, cuando salió la hierba y dio fruto, bueno, aquí hierba está refiriéndose al trigo que el Señor sembró. En otras versiones lo explica un poco más claramente. Entonces apareció también la cizaña. Partamos de algo. La Biblia dice que el que es trigo da fruto. Pero cuando la Biblia hace referencia a la cizaña, no dice que dé fruto. Pero si usted encuentra que la Biblia dice que el que es del reino de Dios, o sea, el que es hijo de Dios, tiene que dar fruto. ¿Cómo lo puedo entender? Es decir, ¿qué tengo que hacer para dar fruto? Si he aceptado al Señor, si el Señor está esperando que como buena semilla yo dé fruto, ¿qué debo entender? Yo quiero compartirles 3 aspectos de cómo dar fruto en lo que la Biblia dice que se debe hacer para dar fruto, porque de la cizaña no dice eso. Estamos hablando aquí de una siembra espiritual. Entonces le voy a invitar a que usted vaya conmigo a 3 pasajes de la Biblia. El primer pasaje usted lo va a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. Y vamos a empezar por aclarar un concepto que está bien claro, valga la redundancia, de parte del Señor. Juan 12, 24 dice así: de cierto os digo, observen esto, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. No dice la Biblia que si sigue vivo va a dar fruto, no dice eso. Aquí la Biblia dice que la condición para que el grano de trigo fructifique es que muera. ¿Está hablando acaso de muerte física? No está hablando de muerte física. En este caso se refiere a la muerte al gobierno nuestro, dejar nuestro gobierno y cedérselo al Señor Jesús. Este es el punto en el que hemos tenido muchísima dificultad la mayoría de nosotros. Nos ha costado morir. Pero el texto dice que si no hay muerte, no hay fruto. No la hay. Entonces podemos hacer muchísimas cosas e intentar de muchas maneras buscar dar fruto, pero no lo vamos a dar el fruto espiritual como Dios dice. Se tiene que morir. O sea, tengo que dejar de gobernar yo y pedirle al Señor que sea Él quien gobierne. Entonces, si vamos a esto,
tenemos que empezar a evaluar cómo estamos viviendo. Entonces necesito definitivamente empezar a mirar quién está tomando las decisiones financieras de la casa. ¿Dios o yo? ¿Quién está tomando las decisiones en el manejo de las relaciones en la casa? O sea, ¿lo estoy haciendo como Dios dice o como yo digo? ¿Quién está tomando las decisiones en el manejo de la sexualidad en la familia o de manera particular? ¿Lo estoy haciendo a la manera mía o a la manera de Dios? ¿Sabe qué dice el texto? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, va a dar mucho fruto. Lo que está diciendo el texto es que si he tomado la política de seguir viviendo la vida cristiana sin dejar que el Señor sea el que dirija, no voy a dar fruto. Es imposible dar fruto. El primer requisito es este: necesito morir a mi naturaleza humana en el control. Eso es lo que necesito hacer. Todos tenemos planes y todos tenemos proyectos de vida interesantísimos. Y eso está bien. Pero ¿qué tanto están siendo dirigidos por el Señor? ¿Qué tanto es el Señor el que me está diciendo haga esto o aquello? Y esto es realmente lo que la Biblia plantea en Juan capítulo 12, versículo 24. Si yo no estoy dejando que sea Jesucristo el Señor, el que me diga paso 1, paso 2, paso 3 y me guíe, pues lógicamente no voy a estar dejando que Él dirija. Y si no voy a estar dejando que Él dirija, entonces estoy dirigiendo yo. Yo estoy gobernando, no estoy muriendo, fruto no va a haber. Primer concepto. Segundo, el segundo está en Gálatas capítulo 5, hablando del texto que ustedes leyeron conmigo, donde dice que la semilla crece y da fruto. En Gálatas capítulo 5, usted va a buscar conmigo el versículo 22 y el versículo 23, que son pasajes bastante conocidos, los hemos leído muchas veces. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, observen esto, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En segundo lugar, cuando yo quiero dar fruto, tengo que permitir la participación del Espíritu Santo. Y aquí estamos hablando del fruto interno, lo que produce el Espíritu Santo en la persona. Necesito dejar la participación del Espíritu Santo. ¿Cómo saber nuevamente si el Espíritu Santo está gobernando mi vida? Bueno, en primer lugar tengo que haber aceptado a Jesús. Y en segundo lugar tengo que definitivamente cederle el dominio. Si no es así, entonces la estoy dirigiendo yo. Y este fruto que usted ve aquí en la Biblia, como el Señor lo plantea, no va a existir. Bueno, vamos a tener seguramente una especie de parecido a lo que la Biblia plantea, pero el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la mansedumbre de Dios no va a existir. Y a eso se refiere la Biblia cuando habla de fruto. Debe dar muchísimo fruto. En primer lugar, necesito morir para que Él dirija. En segundo lugar, necesito la intervención del Espíritu Santo al frente, dirigiendo, controlando. En tercer lugar, hay un pasaje más. Está en Juan capítulo 15, que le pido por favor que usted lo mire hablando acerca de este concepto, porque en la Biblia dice que da mucho fruto el que es trigo, el que es el sembrado del Señor dentro del reino de Dios. Y en Juan capítulo 15, leamos desde el 2 hasta el 5, pero especialmente yo quisiera detenerme en el 5. Dice así: parábola muy conocida del Señor Jesús. Dijo esto: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y un concepto más, se necesita permanecer en Cristo. Para dar fruto se necesita permanecer en él. Absolutamente permanecer en él. Y el concepto de permanecer en él no es el concepto suyo o el mío, o sea, no es desde nuestro punto de vista, es desde el punto de vista de Dios. Pablo lo entendió. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, lo puede ver usted allí. Pero el texto está aquí hablando de algo bastante sencillo. Necesito tomar la decisión de dejarlo a Él y en tener una tan buena comunión con el Señor, que Él esté siempre presente y yo no me mueva sin Él. Pero para esto se necesita mayor tiempo de oración, mayor tiempo de la Biblia. ¿Qué pasa si esto no se está dando? Si eso no se está dando, no voy a poder dar fruto. Y resulta que la Biblia dice que la diferencia entre el trigo y la cizaña es esa. De hecho, son tan parecidos que es difícil distinguirlo hasta que se da fruto. Ahí es donde la persona empieza a distinguirlo. Y podemos decir aquí que entonces la Biblia está hablando de lo que yo doy hacia afuera. El fruto se debe ver hacia afuera. Muchos dicen que el Señor estaba hablando aquí de hacer ministerio, o sea, de evangelizar, de discipular. Que se le olvida a uno muchísimas veces y lo menciona como fruto del espíritu, espiritual. A eso se refiere la Biblia. Y si eso es lo que la Biblia dice que debe producir el trigo, ¿qué hay con la cizaña? Porque si usted observa, en el versículo 26 dice que el trigo da fruto, pero no dice lo mismo de la cizaña. Pero la cizaña sí produce algo. De hecho, la cizaña es una mata venenosa. Una mata venenosa. Crece junto al trigo. Venenosa. ¿Cómo podríamos mostrarlo con la Biblia? Gálatas 5. Le voy a pedir nuevamente que vaya a Gálatas 5. Mire lo que puede ocurrir. Gálatas 5, desde el 19 hasta el 21. Usted lo va a buscar allí en su Biblia, le voy a invitarle a que lo leamos. Gálatas 5 del 19 al 21. Dice así, observe esto. Esto es lo que produce la cizaña, que la Biblia no lo llama fruto espiritual. Dice esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Está diciendo todo lo que tenga que ver con lo que no viene de Dios. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso produce la cizaña, lo que mata a la parte espiritual. Y todas estas prácticas que usted encuentra en Gálatas 5, que lo llaman las obras de la carne, es cizaña. Mata la parte espiritual. Es absolutamente venenosa. Algo más que usted encuentra en la Biblia es que la cizaña crece espontáneamente. Bueno, usted se preguntará, ¿existen ejemplos en la Biblia que nos lo puedan ilustrar? Claro. Si el trigo es los hijos de Dios, la cizaña, los que son del malo, existe un ejemplo de que esta siembra se va a dar en conjunto hasta el tiempo final. Claro que sí. Un ejemplo sencillo, el Señor Jesús y los 12 apóstoles. Uno era cizaña, Judas, y los otros 11, trigo. Y hubo una ocasión, usted recordará en la Biblia, en la que una mujer llega a Jesús a la casa de un Simón el curtidor, y está allí con ellos, y llega una mujer bastante afanada, coge un frasco de perfume de nardo de mucho precio,
lo parte y se lo echa a los pies del Señor y empieza a secarle este perfume con sus cabellos. Pero al mismo tiempo había allí un discípulo, Judas, que empezó a decir: ¡qué desperdicio! Mejor si hubiese vendido ese perfume y si hubiese dado a los pobres, si hubiese vendido por 300 denarios, o sea, el salario de 10 meses. Trayéndola a nuestra época sería como 13 millones de pesos, más o menos, un perfume de ese costo. Entonces dice: ¡qué desperdicio! Si hubiese dado a los pobres, pero el Señor dice en la Biblia, pero no lo dijo porque se cuidara a los pobres, sino porque era, ¿cómo era? Ladrón. Así dice la Biblia. Y sustraía de lo que estaba en la bolsa, o sea, robaba lo que estaba en la bolsa. Así que observen, en el reino de Dios hay siembra de trigo y hay siembra de cizaña. Hasta dentro del grupo del Señor Jesús se presentó de esa manera. Bueno, muy bien, volvamos al pasaje de Mateo capítulo 13. Estamos estudiando y le voy a pedir que por favor siga mirando los textos que están a continuación. Ya sabemos, el Señor siembra el trigo, el enemigo, la cizaña, conviven en el mismo mundo y de esa manera van creciendo poco a poco. Ahora usted va a ir conmigo nuevamente, observa lo que dice el 27 al 29, Mateo capítulo 13, que le voy a pedir que lo mire allí detenidamente en su Biblia. Vamos a mirarlo así con detenimiento. Dice esto. Mateo capítulo 13, se me cambió la hoja, dice así: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Observa esto? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Bueno, aquí hay algunas enseñanzas. Más adelante dice que los que van a estar haciendo diferencia entre el trigo y la cizaña van a ser los ángeles, dice en la parte de la explicación. Pero observe esto: la cizaña y el trigo inicialmente no se distinguen y van creciendo muy junticas. Y van creciendo muy sencillas. Pero puede entonces, si la cizaña está en el mismo campo, intentar, aunque no cambie la esencia del trigo, puede llegar a contaminarlo. Sí lo puede llegar a contaminar. ¿Y qué va a buscar al contaminarlo? Pues lógicamente desviarlo un poco de la fe, aunque sea salvo. Es posible que a nosotros, siendo cristianos, nos quiera llegar cizaña a atacarnos como para contaminarnos y simplemente que no seamos productivos para Dios. Sí, es muy posible. Hay ejemplos en la Biblia, bastantes ejemplos hay en la Biblia. Hoy voy a mencionar dos, nada más. Uno muy conocido por ustedes, Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Después de que Bernabé va y lleva una ofrenda para repartirle a todos los hermanos de la iglesia, Ananías y Zafira hicieron lo mismo, pero ellos se dejaron engañar. Bueno, el engaño no es una siembra espiritual, eso viene del enemigo, no es de Dios. Y vinieron ellos y hicieron la ofrenda y mintieron. Tanto es que la Biblia dice, el apóstol Pedro, que les dice: ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Le mintieron a Dios. Fueron tentados y cayeron. Hay más ejemplos en la Biblia, sí hay más ejemplos. Le voy a invitar a que mire uno. Este caso está en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4. Por favor, búsquelo allí en su Biblia. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 4. Aunque no cambia la esencia de la naturaleza del trigo en la siembra de Dios, lo puede volver improductivo. Sí puede confundirlo y llevarlo a que sea improductivo. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y vamos a hablar de un discípulo que se llamaba Demas. Pablo en otras ocasiones en Colosenses habla de Demas, y Demas era uno de los tantos discípulos que servía a Pablo. Pero en el versículo 9 y 10 Pablo da un reporte de lo que pasó con Demas. Y dice así: Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, versículo 9. Y en el 10 dice:
porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Imagínense esto. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Pero le voy a invitar a que mire esto porque de Demas da una explicación interesante. Dice esto: Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué le pasó a Demas? ¿Por qué la Biblia es tan explícita y dice que el problema de Demas es que se dejó contagiar y prefirió el mundo al Señor, al mensaje que daba el apóstol Pablo? ¿Puede ocurrir eso a un cristiano? Le puede ocurrir perfectamente. De hecho, seguramente usted ha visto a muchos que son contagiados por el mundo. Si usted ama al mundo, el amor de Dios no está en usted. ¿Qué es el mundo? Todo lo que me ofrece la sociedad. Fama, placeres, dinero, todo lo que intente sacarme de Dios, lo que me impida ser productivo, lo que me robe tiempo para Dios. Eso es mundo. El mundo va a estar ahí, pero el problema aquí es lo que Pablo critica es el amar al mundo. Todo aquello que me ofrece la sociedad. Hoy día, la sociedad cristiana, el trigo del reino de Dios está siendo altamente tentado por el mundo. Y lastimosamente muchos están cayendo, están en ese camino porque simplemente han bajado el compromiso con Dios. Simplemente las preocupaciones, el afán, el mundo lo está tentando tanto. Está bajando su compromiso con Dios. Eso fue lo que le pasó a Demas. Y Pablo lo dejó registrado en la Biblia. Entonces, aunque la esencia del trigo no cambia, como en este caso, el caso del cristiano no cambia, sigue siendo cristiano, sí puede ser un cristiano improductivo, simplemente porque se está dejando tentar. Bueno, esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Tienen que crecer juntos trigo y cizaña, pero de usted depende que usted siga por el camino que es usted y yo y no nos dejemos contagiar, porque van a venir tentaciones. No obedezca a Dios, más bien en vez de irse para esto, váyase para tal parte. No gaste tanto tiempo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué va a ayunar? Usted no necesita ayunar. Dedíquese más bien a cuidar su físico. No estoy en contra de no cuidar la parte física, pero a veces exageramos. Y se dedica más tiempo que a Dios. Más tiempo que a Dios. Y muchas cosas como estas que podríamos calificarlas como mundo. O dedíquese a invertir, a producir, nada más. Busque solamente eso. El desarrollo profesional. ¿Está mal o no? No está mal buscar el desarrollo profesional, pero cuando esto riñe con mi compromiso y productividad para el Señor, entonces ya pasa a ser nocivo y pasa a ser sencillamente como uno de esos coletazos de la cizaña. Estamos acostumbrados aquí al concepto de coletazos cuando hablamos de huracán y demás que pasan muy cerca, que ahora este mes empieza, el mes que viene, si Dios permite. Que a veces se le olvida a uno que en la parte espiritual pasa lo mismo. Pasa lo mismo y estamos siendo contagiados. Si esto le está pasando, y ahora también, préstele mucha atención, está siendo víctima. Trigo y cizaña. El uno fructifica. Cuando no se está fructificando, ojo, algo no está bien. Sencillamente algo no está bien. No está funcionando como debe ser, como lo dice el Señor. Pero también la Biblia menciona que va a haber un resultado final en esta parábola de la siega, el trigo y la cizaña. Y eso usted lo encuentra en el versículo 30, que le quiero pedir que por favor lo observe bien. Vamos a analizarlo bien, Mateo capítulo 13. Aunque ya lo leímos una vez, le voy a pedir que usted por favor se detenga ahí una vez más y lo mire. ¿Esto va a ocurrir? Claro que va a ocurrir. Mateo capítulo 13, versículo 30. Dice así. Bueno, el del 29, él les dijo,
no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer. Ojo con esto, juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Cuando habla de siega se refiere al fin del mundo. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recogedla primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Le voy a invitar a que por favor le preste atención a algo. El texto dice que los que se dieron cuenta de la siembra de trigo y cizaña van y le dicen, Señor, la arrancamos. Y el Señor les dijo, no, déjenla crecer. Va a crecer el Evangelio, claro que va a crecer el trigo, pero también va a crecer la cizaña. Voy a colocar sencillos ejemplos de esto. En Isaías 5:20 la Biblia dice, hay de los que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Los que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. ¿No se han dado cuenta que en esta época, ahora con mayor fuerza a lo malo se le llama bueno? ¿No se han dado cuenta? Y eso está cogiendo una fuerza impresionante. Está creciendo. Eso es simplemente una señal. Está aumentando. Es más, hoy llamamos a todo lo que tiene que ver con irse en contra del plan de Dios del diseño del hombre y mujer, lo llamamos bueno. Y el que no está de acuerdo, pues está desactualizado, mandado a recoger, etcétera, etcétera. Y eso está aumentando. También ahora la corrupción está aumentando. El mentir está aumentando. El robo está aumentando. Y al que roba lo llamamos vivo, avispado y demás. Y eso cada vez está cogiendo más fuerza. Simplemente es el cumplimiento de esta enseñanza del Señor Jesús. Dejadla crecer. Pero, observe que en la Biblia dice que el Señor le dijo que no la erradicara. No era el tiempo. ¿Qué nos enseña esto en la Biblia? Que no es tarea suya erradicar la cizaña. La tarea suya es hacer que la cizaña se convierta en trigo. Pero no es erradicarla, tampoco es separarla. No dice la Biblia que hay que separarla, no lo dice por ningún lado, ni separarla ni erradicarla. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que eso es tarea de Dios. Y eso lo va a hacer el Señor a su tiempo. Más adelante en ese versículo 30 usted va a encontrar que habla del tiempo de la siega. Dice, cuando sea el tiempo de la siega, yo diré, cojan la cizaña y amárrenla para quemarla. En la explicación que da el Señor en los últimos versículos 41 y 42, dice que precisamente es para lanzarla al infierno. Entonces, el infierno es real. Y allí va a ser lanzada la cizaña. Y cuando habla de cizaña, recuerden, los hijos del malo, estamos hablando de manera muy clara como la Biblia dice. Ese es el lugar preparado para la cizaña. Siempre le he pedido a las personas que se aseguren de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Porque el destino final de la cizaña, que en este caso es el que no ha aceptado a Jesús, es el infierno, no hay otro. No lo hay. Y si algún pariente de nosotros no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, es cizaña. Suena como duro, pero es cizaña, o sea, va a ser quemado. El día que el Señor lo decida, va a ser quemado completamente. Dirá usted, pero es muy buena gente, es muy honesto, es muy correcto. No importa. De eso no depende la salvación, ni que se sea trigo o se sea cizaña. Simplemente depende de la posición que asumió frente a Jesucristo. Si de verdad lo aceptó. Bueno, una persona que ha aceptado a Jesucristo se le nota. El que realmente ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador da fruto. Y se le nota en su caminar. Se nota que es cristiano. El que no parece, que uno no lo ve, está en peligro. Es posible que ni siquiera haya recibido al Señor. Hace algún tiempo escuché una predicación, hace algunos años, de un hombre que se llamaba Jonathan Edwards, que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y era en el año 1704, 1720, algo así. O sea, estamos hablando de hace 300 años. El Señor lo puso a organizar una predicación que se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado.
Yo quiero decirles que cuando uno lee estos textos de la Biblia, se da cuenta que lo que espera no es tan suave como uno se lo imagina, como para no darle importancia. El infierno es más terrible de lo que usted se imagina. Mucho más terrible. Muchas personas dicen, pero es que peor que esto no puede ser el infierno. No, es que lo que está pasando aquí no es nada comparado con lo que viene. Es absolutamente terrible, escandaloso, deprimente, tenebroso, todo lo que usted quiera colocarle allí. Y la persona que no ha recibido al Señor va a ir allí. Eso es lo que dice la Biblia. No hay salvación. No hay salvación. No hay salvación. Absolutamente no la hay. Leyendo el texto, la predicación de Jonathan Edwards en aquella ocasión, mencionó una cantidad de versículos del Antiguo y Nuevo Testamento en los que muestra el infierno de una manera como muy colorida, muy vívida. La Biblia lo dice de manera muy clara, que cuando lo estaba leyendo a mí me dio escalofrío. Leyéndolo sencillamente de la Biblia. O sea, va a ser tan terrible, tan tenebroso, que sí hay que tenerlo en cuenta. Ya hay que tenerlo en cuenta. Pero lo interesante es que aquí la Biblia dice que ese no va a ser su destino eterno si usted ha aceptado a Jesús. Pero sí el destino eterno del que no ha aceptado a Jesús, que la Biblia lo llama cizaña. Y termina diciendo el Señor, en cambio el trigo, prepárenlo, apártenlo para mi granero. Así dice el Señor, el granero del Señor, la despensa del Señor, es el lugar de ustedes. Pero observe esto. Se necesita hacer las cosas como el Señor las dice ver. Yo quiero pedirle que usted hoy se pregunte lo siguiente, haga dos preguntas. ¿Qué soy? ¿Trigo o cizaña? Esa es una pregunta que tiene respuesta fácil. Todos aquí vamos a decir trigo. ¿Cierto? Ahí eso es lo más fácil. Pero yo quiero hacerle una segunda. ¿Me estoy dejando contaminar por la cizaña? Y le invito a que por favor se lo pregunte. ¿Me estoy dejando contaminar? Mi compromiso con el Señor ya no es el mismo. O no ha aumentado, o no ha mejorado. ¿O será que de pronto estoy mirando las cosas como desde el plano terrenal nada más y no estoy mirando el espiritual? Recuerden que el apóstol lo decía, los escritores lo decían. Hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Decía el apóstol, ¿dónde estoy poniendo la mirada? ¿Qué es lo que estoy permitiendo que esté permeando mi vida, mi manera de pensar? Si es algo que no me está permitiendo adquirir compromiso con Dios, es cizaña. Y a la cizaña yo no le puedo permitir que me contamine. Y a través de esta parábola del trigo y la cizaña, el Señor dijo claramente que en este mundo va a haber esa doble siembra, pero es tarea suya ayudar a que haya más siembra de trigo y no dejarse contagiar. Por eso la pregunta, la segunda, es bueno que la repasemos hoy. ¿Me estoy dejando contaminar por la cizaña? Y le quiero pedir que por favor lo evalúe. Si mi nivel de compromiso, mi nivel de obediencia hacia el Señor, de acuerdo a lo que la Biblia dice, ha desmejorado, vale la pena que le prestemos atención. Sí me estoy dejando contagiar. Estos días estuve haciéndome una pequeña evaluación. Y estando en un tiempo de oración, ayuné y le dije, Señor, yo siento que como que mi nivel de oración en estos días hubo tanto ajetreo con mi esposa, como que bajó y me da pena. Entonces tuve que tomar la decisión de hacer un alto y orar por mí mismo y ayunar. Yo quiero invitarle a que usted haga eso. Haga un alto, ayune y empiece a preguntarle al Señor cómo va. Si realmente yo, que soy trigo porque soy del reino de Dios y así el Señor lo ha estipulado, estoy permitiendo que la cizaña, los pensamientos equivocados que me llevan como a bajar el rendimiento con Dios y a llenarme en mí mismo me están permeando. Si así es,
o estoy llamando al mundo, no permita que esto le entre por un oído y le salga por el otro. Si yo estoy permitiendo que me entre por un oído y le salga por el otro, le estoy dejando contagiar o contaminar. Es tiempo de pararnos, como dice mi esposa, en la brecha, hacer un alto y correr el tiempo que nos resta como para el Señor. El apóstol Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os persuadió para que no obedecieses a la verdad? Tal persuasión no procede de aquel que os llama. Vosotros corríais bien. ¿Quién os